Hay temas en la República Argentina que tenemos que a la fuerza rescatarlos permanentemente para no perderlos en el olvido, porque han sido temas bisagra, pero bueno, hay tantas cosas que suceden todo el tiempo que si no haces ese esfuerzo por rescatarlos, quedan en el olvido y no tiene que pasar, porque lo que sucedió con el Ara San Juan fue realmente muy grave, porque hay familias que todavía no logran convivir con la ausencia, ¿no? Sí, exactamente. Y vamos a hablar de ese tema precisamente con Luis Tagliapietra. ¿Cómo estás? El papá de Alejandro Tagliapietra, uno de los submarinistas fallecidos en esta tragedia que todavía se sigue investigando. Digo, empiezan a aparecer algunos datos. Digo, ¿en qué contexto encontramos hoy la investigación a más de 3 años? Sí, gracias por no olvidarnos. Y es cierto lo que decís, ¿no? Este país siempre no nos da respiro. Hoy, como decís, aparecen datos que incluso abrieron causas conexas, que por ejemplo, que nos espiaron ilegalmente. El año pasado fue un año que fue muy duro para todos y también para la justicia, donde en muchos casos estuvo casi suspendida. Nosotros habíamos tenido un fallo de la jueza a cargo en donde procesaba a algunos oficiales de la Armada por un delito menor, el estrago culposo, sin prisión preventiva, y excluye taxativamente al expresidente Macri y al exministro Aguad. Eso lo apelamos allá por febrero del 2020, se nos vino la pandemia, y con muy buena predisposición de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que es el superior de la justicia de Caleta Olivia, tuvimos algunas audiencias virtuales y terminamos resolviendo lo que todos apelamos y en un fallo que fue durísimo. La Cámara Federal prácticamente le dice a la jueza a cargo que hizo mal la investigación, que se apresuró en dejar afuera a Aguad y a Macri, que por el contrario los debe procesar, esto es a instancias también del fiscal federal de la Cámara de Comodoro Rivadavia, que además también se apuró en dar por hecho o dar por probado los hechos sin hacer las pericias que los familiares querellantes pedimos durante muchísimo tiempo. Entonces ordena amplias pericias sobre todo lo que tiene que ver con el expediente y hoy a febrero, mitad de febrero, todavía seguimos sin nada. El reclamo principal, o al menos el consenso general entre todos los familiares, es sobre el momento de la búsqueda, post hallazgo del submarino o antes de que zarpara. Es que es un conjunto. Nosotros, para simplificarlo, queremos saber qué pasó primero. Porque es hoy, a más de 3 años, ¿no? Ya llevamos más de 39 meses de la desaparición que todavía no tenemos comprobado científicamente qué pasó. Las versiones son muchas, hasta las más alocadas de que lo atacaron con un misil. Y la realidad que si no hay, como te explicaba antes, si no hay una pericia científica que determine qué es lo que pasó, prácticamente todo es posible. Vos con lo que recolectaste, con toda la información, porque aparte era tu hijo, supongo que tendrás una voracidad por saber qué es lo que crees que pasó. Trabajamos, yo en lo personal trabajo diario con el tema. Hoy estoy hablando con gente de Europa, de Alemania, de Holanda, de Francia, técnicos, ingenieros que saben, por supuesto, más que yo, para ayudarme, porque en base a lo que ordenó la Cámara Federal, la justicia de Caleta Olivia todavía no hizo nada. Entonces yo estoy armando una presentación que la voy a ya terminar en estos días para decirles a la jueza qué es lo que tiene que hacer, algo que no me corresponde. ¿Qué te dicen? Bueno, ¿qué imaginas y lo que dicen es lo siguiente. Hay una parte que es la que sabemos o tenemos por probada, ¿no? Que tiene que ver con lo que pasó el 14 de noviembre de la noche y la madrugada del 15. Esto es el ingreso de agua por el snorkel, el principio de incendio en el balcón de baterías, que en realidad es un incendio eléctrico, para que se entienda. Es un cortocircuito que genera humo, que genera mucho calor, porque es difícil dimensionar lo que es el submarino
en cuanto a tamaño. Y lo que a mí me costó mucho es dimensionar lo que son las baterías de ese submarino. Pensá que son baterías de la altura casi del techo de este estudio. Estamos hablando, para los televidentes, 4 o 5 metros de altura. 960 componentes de las baterías. Componentes son cada uno como si nos graficamos la batería de un auto, cada una de ellas es la 960. El submarino, la electricidad que acumulaban esas baterías pueden iluminar a un pueblo. Un pequeño pueblo de 15.000 habitantes tienen esa capacidad. Cuando eso se incendia y arma estos cortocircuitos, esos arcos voltaicos, es una situación infernal en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Ahora, esto se pudo haber producido por falta de mantenimiento, porque dudas. también se hablaba de eso. No sé, Claro. que había un incidente previo que fue la falta de controles. Sin dudas. Está establecido, está documentado que la propia Armada, no estamos hablando de fulano, mengano, la propia Armada se llama ISGA, es la Inspección General de la Armada, ¿sí? Hizo una auditoría propia, interna, a pedido del jefe de la Armada, en diciembre del año 2016, o sea, estamos hablando de unos meses antes de esta última navegación, donde da cuenta del estado del submarino, en realidad del estado de toda la Armada, ¿sí? Pero particularmente del estado del submarino, detecta 33 observaciones, como ellos le dicen. ¿Qué son las observaciones? Bueno, desde faltantes hasta componentes que no funcionaban. Ahora, ya ahí hay un primer responsable, el Sin que dudas. ordenó o autorizó que el submarino saliera en esas condiciones. Claro, pero acá, ¿qué pasa con la Armada? No hay un responsable, porque no hay uno que firma. Esto es una cadena de mandos, ¿sí? Entonces, es un poquito más complejo, aunque es claro igual, ¿no? Sí. O sea, por supuesto tenemos al comandante de las fuerzas submarinos, que es el que firmó junto con su jefe de Estado Mayor y demás. ¿Por qué? Porque son los que están directamente relacionados. Pero, ¿quién ordenó la operación? El comandante de alistamiento que estaba en Puerto Belgrano, porque es el que ordenó toda la operación. ¿Y quién autorizó esa orden? El jefe de la Armada, Marcelo Ruhr. ¿Y a quién le responde Marcelo Ruhr? Al ministro de Defensa. ¿Y a quién le responde el ministro de Defensa? No en este caso presidente de la Nación, sino al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que curiosamente también es el presidente de la Nación. Ahora, Luis, así como el Estado, ustedes sienten que los abandonó en determinado momento, el Estado ahora intenta reparar. Yo sé que la reparación histórica es un tema difícil para hablarlo, la reparación, que es una reparación económica. Es difícil, además, para hablarlo con los familiares, porque los familiares dicen, pero no, lo nuestro no es la plata. Pero el dinero también, son familias que se quedaron sin proyectos, una pensión no viene a cubrir nada. ¿Qué ha pasado con esta reparación? Bueno, es tal cual lo que vos describís. Nosotros desde el primer día nos abocamos a esto, a averiguar qué es lo que pasó, a la justicia. Quien te habla y las familias que yo represento, jamás hicimos un planteo de tipo económico, jamás. Pero también es cierto lo que vos decís. A ver, el Estado no solamente sentimos que nos abandonó, sino que también nos mintieron, nos engañaron, nos transformaron en el enemigo, por algo nos espiaban ilegalmente. Bueno, pasamos en el pasado por mucho y seguimos pasando por mucho, aunque también hay que reconocer que hay un cambio de 180 grados en la actitud del Estado ahora encabezado por el presidente Fernández. Primero, el 1 de marzo del 2020 decretó el ascenso post-mortem de los muchachos, que además lo comunicó en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, lo cual fue un gesto transmitimos nosotros, que a mí me puso la piel de gallina porque no lo esperaba. Si bien anteriormente ya el ministro Rossi nos había adelantado que nos lo iba a dar, no sabíamos que lo iba a anunciar en esa audiencia tan importante. Y esto, como vos decís, no es lo que pedimos, no lo buscamos, pero yo lo interpreto como un homenaje más, que faltan algunos. También hay una promesa de un memorial en Mar del Plata, que obviamente, producto de la pandemia, todavía no se pudo concretar, pero seguramente se va a hacer prontamente. Y yo lo tomo como eso, como un homenaje más. Por eso lo agradezco. Como vos bien decís, a muchas familias les va a ser muy útil. Yo
acabo de visitar a la familia Suárez en Santa Fe, que pasa por muchísimos padecimientos económicos. Otras familias también, como vos bien decís, las esposas que cobran una pensión, estamos hablando del 70% de lo que ellos cobraban, bruto, porque ¿qué pasa? Ellos tenían muchos adicionales trabajando. Entonces, si ellos cobraban 30 de sueldo, en realidad, con todos los adicionales, los premios y demás, cobraban mucho más. En cambio, la pensión, vos sabés que es sobre los 30. Claro. Entonces, más allá de la pérdida, es cierto lo que decís, que muchas familias tienen mucho padecimiento y esto hace que tengan un poquito de alivio. No le resuelve la vida a nadie, porque como vos decís, la pérdida no tiene valor. O sea, te den 1, 10, 100, lo que sea. Pero bueno, yo quiero hablar por mí, porque por supuesto cada familia tendrá su manera de pensar y demás. Yo lo agradezco porque es un gesto que además lo tendríamos que haber recibido mucho antes. Entonces hay que interpretarlo de esa manera, y que además que quede claro que no tiene absolutamente nada que ver con nuestra lucha por la justicia, porque va por un camino completamente... Sí, esa sería la reparación absoluta, ¿no? Claro, que finalmente se haga justicia y que los responsables se hagan cargo de lo que pasó. Luis, muchas gracias. Gracias por venir. Por favor, al contrario, gracias a ustedes. Hacemos una pausa ahora, breve, y volvemos en un ratito.